Tito Hernández ha sido ministro de Agricultura, ha participado activamente en política en este sector y viene como representante precisamente de la institución que aglutina a todos los profesionales de este sector, AMPA. AMPA. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad, a Freddy y a todo el equipo. Tito, ¿qué está pasando exactamente con el tema del sector agropecuario en la República Dominicana y en particular con la institución? Déjame decir antes lo que yo venía pensando en el camino cuando venía para acá. Dígalo. Se me dio por fin con Colombia. Porque hace mucho que yo quería estar contigo en el programa. Ya, si hay gente loco por estar conmigo hace tiempo y no coincidimos. No, de verdad que sí. Gracias. Está súper pegada y la gente siempre me pregunta, ¿y cuándo tú vas para tal sitio? Digo, bueno, cuando me inviten. Bueno, está invitado de nuevo para acá y para Al Tanto, por supuesto. Lo que usted decía fuera del aire, del tema de la entrevista de Alburquerque, y de hecho hay gente que me ha escrito en YouTube, no, porque Colombia, todo el que Colombia entrevista se muere. No, es que como yo he entrevistado a todo el mundo y todo el mundo se muere, claro, en algún momento sale la entrevista. Sí, pero muy... No es que ella tenga un Foucault. No, tú sabes que, te comento de esa entrevista, tuviste la genialidad, la capacidad de presentar a una persona que ni él mismo nunca fue capaz de presentarse a sí mismo. Wow. Así. Wow. Ese es un don que tiene Colombia. No, pero es increíble. O sea, tú le sacaste cosas que yo mismo, después que la vi la entrevista, me dieron ganas como de haberlo revivido y conocerlo de nuevo. Wow. Esto se refiere a la entrevista de Ramón Alburquerque. El ingeniero Ramón Alburquerque, que Dios lo tenga en la gloria. Porque sacó aspectos que nadie había sacado, ni él mismo lo había sacado de él. Bueno, yo quiero agradecer públicamente a uno de mis colaboradores, Aníbal Castillo, que fue la persona que me orientó para hacer esta entrevista y que conocía eso del ingeniero, esa figura, esa personalidad tan privada que quizá él nunca se permitió dar a conocer. Pero bueno, ya vamos a hablar del sector agropecuario. Gracias por los elogios. Después de haber sido ministro de Agricultura, director del IAD, conoces desde adentro el monstruo, como se dice. Nosotros somos capaces de producir en qué porcentaje lo que consumimos. Vamos en el camino de ser autosuficientes a propósito de las guerras y la tendencia del mundo siendo una isla. Bueno, mira, las dos preguntas juntas. No, sí, y agregar también el tema de la seguridad alimentaria a Colombia, que en medio de una guerra, por Dios, que es importante. Todo eso primero, todo esto nos encuentra con los agrónomos en lucha por reivindicaciones que pensábamos que ya a esta altura del juego eso no, ni tenía sentido hacer huelga ni marcha al palacio. Cuando yo asumí la AMPA, yo pensaba que yo venía de vacaciones, porque el gobierno iba, tan pronto tú le plantearas los problemas, pues te iba a decir sí o no. En este caso, estamos retrocediendo más de 30, 40 años atrás. ¿Cómo? Sí, porque no se supone que en esta época tú no ves a nadie haciendo huelga, ni haciendo piquete, ni haciendo... ¿Por qué? Porque con las redes, con el internet, la comunicación horizontal, como le llaman, pues basta con que un presidente se entere por los medios y tome una decisión y no haya que exponer a... Pero con los agrónomos ha sido bastante difícil. Y este presidente de hecho funciona mucho así, por los medios y por las redes. Pero con nosotros como que se cayeron las antenas. Está funcionando en modo análogo. Wow. Te lo digo de corazón. ¿Y qué es lo que ustedes reclaman en específico, Tito? No, pensiones de 1.713 agrónomos, aumento de pensiones a 614, 350 agrónomos que fueron cancelados, que se repongan, un salario mínimo de 50,000 pesos, que es pírrico. 50,000 pesos ya no da para la canasta familiar. Pero esto se complica más ahora con ese tema, como ustedes lo señalan, del petróleo, porque la agricultura depende fundamentalmente de fertilizantes. Los fertilizantes. Combustible. Claro, sí, todos los fertilizantes se hacen con petróleo. Transporte. El transporte de los productos agroquímicos, de los productos del campo a la ciudad, la preparación de la tierra se afecta porque los tractores lo que usan son gasoil. Dame este dato, solamente con la fusión esta del IAD y agricultura, se transfirieron más de 300 motobombas. O sea, proyectos, asentamientos de reforma agraria, que solamente funcionan con bombas, pues, que actúan con gasoil. Sí.
Y el aumento de todo eso dispara los costos de producción de los cultivos y va a aumentar más los precios de la comida. Y en algunos casos, hasta escasez. Te voy a decir por qué. ¿En qué punto se encuentra el sector agropecuario? Bueno, hay que decirlo que en un mal momento. El año pasado importamos 5.500 quintales, 5.500 millones de dólares en alimentos. Eso significa, señores, la mayor cantidad de toda la historia. 5.500 millones de dólares. Quintales de dólares, perdón. ¿Exportamos o importamos? Importamos. Wow. Exportamos 3.600, 3.800. Las importaciones se han casi duplicado en el gobierno, del 2020 a la... ¿Qué tú compras afuera? Lo que tú no tienes adentro, lo que tú no produces. O lo que no es suficiente, lo que no está produciendo suficiente. La seguridad alimentaria en el país rondaba los 90, 92%. Tiene que estar dando ahora en menos de un 85%. Y uno dice... Y bajando. Y bajando, claro, porque, por ejemplo, el arroz. Se supone que el consumo de arroz del país es 14.3, 14.5 millones de quintales de arroz. Eso es exactamente lo que estamos produciendo. Por el DERCATA se permite importar 500.000 quintales cada año. Pero antes teníamos una producción que cubría nuestra demanda. No, pero que supone, que es lo que te quiero decir, Freddy, ahora, que la producción actual debe cubrir la demanda. Sí. Porque producimos 14.3, 5 millones. ¿Qué ocurre? Que nada más el año antepasado importamos 5.8 millones de quintales de arroz y este año pasado, casi 5 millones de quintales. Entonces tú dices, pero si estamos produciendo lo que consumimos, ¿por qué importamos casi la mitad de lo que producimos? ¿Cuál es el negocio? Bueno, cuando uno revisa las cifras, en agricultura solamente el año pasado se dieron casi 7.000 permisos de importación. 7.000 permisos. Claro. Entonces, obviamente que las importaciones se han convertido en un gran negocio. Perdón, usted fue ministro de Agricultura y funcionario en los gobiernos de Balaguer, pero fue muy joven, Freddy. Jovencito. 34 años. Sí, porque usted se ve todavía joven y estamos hablando de los gobiernos de Balaguer. Entonces, pero eso da una connotación política. Sí. Siempre se ha dicho que el PRD es amigo de las importaciones y en la historia está. Importaciones al granel en los gobiernos de Jorge Blanco, cuando Hipólito tuvo situación. ¿Usted cree que el PRM ha heredado el gen de ese rasgo del PRD? Yo lo único que sé es que las importaciones han aumentado. Y eso puede interpretarse como todo, como eso que tú dices, como cualquier otra cosa, como un gran negocio. Porque tú tengas una idea, en la época del PLD, los últimos 4 años, las importaciones que eran por concurso, ¿verdad? Por una bolsa agropecuaria, solamente agricultura y de manera limpia. Cuando digo limpio era porque había que darle un % a agricultura oficialmente, no por detrás. Le produjeron a agricultura 7.000 millones de pesos de ganancia. O sea, extra presupuestaria. En 4 años. En 4 años. Estamos hablando que si en estos últimos 5 años las importaciones se han duplicado, los permisos se han multiplicado, ese dinero debió ser 15 o 20.000 millones de pesos. ¿Dónde ha ido para ese dinero? Señor Tito, en el día de ayer estuvimos hablando de los supermercados y las marcas blancas. ¿Cómo? Y hemos visto que hay han crecido porque muchos supermercados ya la tienen. ¿Cómo esto ha venido afectando a los agricultores y a los profesionales agrícolas en el país? No, déjame decirte algo. Todo lo que tiene que ver con producción de alimentos y consumo de alimentos impacta en el sector agropecuario, o de manera positiva o de manera negativa. En este caso, de manera negativa, porque cada día se importan, cuando tú importas es porque tú compras el producto más barato que lo que se produce aquí. Y eso hace que definitivamente se desestimule la producción local. De hecho, los números te indican a ti que hay una disminución en la producción local. Entonces,
Es verdad que ha aumentado el consumo, es verdad que ha aumentado muchísimos factores, pero el factor fundamental, que es el que orienta el accionar y la discusión, es qué tanto estamos produciendo aquí y qué tanto estamos importando. Y la producción local ha disminuido y las importaciones han aumentado. Yo creo que usted nos abunda un poquito más sobre eso, porque es algo que por lo menos yo vengo escuchando desde hace un tiempo, de que la producción local viene disminuyendo efectivamente, que la agricultura se ha ido dejando a un lado, que se ha ido olvidando, y es algo que por más que avance el mundo y por más tecnología y lo que sea, es algo que jamás se debe descuidar. ¿Realmente eso es cierto? ¿Qué tanto ha disminuido? ¿Se sienten desplazados o descuidados los agricultores? ¿Cuál es ese sentido? Bueno, mira, hay un dato importante que yo quiero darte, que cuando yo iba a hablar con el nuevo ministro y de que vamos a tecnificar, a mecanizar la agricultura. En estos días, una persona que fue funcionario conmigo en agricultura me llama y me dice, tú sabes, cuando tú fuiste ministro, en agricultura habían 550 tractores para preparar tierra. Oye, este dato, Freddy, qué interesante. Sí. Agricultura no tiene 100 tractores ahora. Cuando se habla de mecanizar la agricultura, te estoy hablando hace 30 años, ¿verdad? Sí, sí. Las necesidades tienen que ser el doble. Por eso es que hay tanto haitiano en los campos. Ahí te voy. Y qué buena esa pregunta, porque más de 1,000, o sea, ahora mismo se necesitarían más de 1,000 tractores. Un tractor cuesta 4 millones de pesos promedio. Estamos hablando de más de 4,000 millones de pesos. Agricultura este año le bajaron el presupuesto 2,200 millones de pesos. No tiene dinero para mecanizar el sector agropecuario. No hay dinero ahí para eso. O sea, es un sofisma. Y como dice Colombia, esa sustitución de maquinaria en agricultura que se ha dado históricamente, ¿qué es lo que hizo? Habilitó espacio para que entrara la mano de obra haitiana. Una mano de obra que, si bien todos estamos de acuerdo en que sea sustituida, es difícil de desplazar porque es costoso ahora. Ahora sale más cara la sal que el chivo. Tito, ahora no hay ni chivo ni sal. Tito, dos temas que están muy juntos. Por ejemplo, el PLD ha denunciado que se cancelaron cientos de técnicos profesionales muy duchos, muy entrenados en el auxilio y preparados, formados para ayudar a los campesinos en el desarrollo de sus cosechas, orientadores, asesores. Pero también yo quiero que junto con esa cancelación de técnicos, tú me digas en qué nivel se encuentra la demanda que ustedes tienen, esta lucha con el gobierno, ese enfrentamiento. ¿Con quién están hablando? ¿Con quién están hablando? ¿A qué nivel están esas conversaciones? Porque los he oído hablar hasta de huelgas ya estamos hablando. Nosotros estamos hablando con la pared. Ah, bueno. Estamos hablando con la pared. O sea, muy gráfico. Frente a una pared sorda, muda y ciega. Con el cambio de ministro de Agricultura, ¿no ha habido algún avance? Peor. Ay, Dios mío. Peor. Dame decirte, tú dices que cancelaron 350. Eso fue en el 2020. Desde el 2020 se está luchando porque lo repongan. Que se necesita. Falta esos 300. Claro que se necesita reponerlo y se necesita nombrar 500 más. Lo de la fiebre porcina que debutó en ese mismo tiempo, ¿tuvo que ver con el cambio de la planilla de técnicos? Sí, es probable, porque ¿por dónde entra toda esa plaga y enfermedades? Por los puertos y aeropuertos, y se cancelaron muchos técnicos. Hay más de 400 agrónomos y más de 100 veterinarios que trabajan en los puertos y aeropuertos, vigilando la seguridad, la sanidad del país. Y ahí se maltrató a mucha gente. Pero ahora mismo, con este ministro, se están cancelando agrónomos. Pero no solo se necesitan 500 agrónomos y están cancelando agrónomos. Óyeme. ¿Pero para poner los de ellos o para qué? Porque si es para poner más. No, tú dices los de ellos. Los del PRM. ¿No de quién? Pero es a los del PRM que están cancelando. Oye, es técnico. No, te voy a decir, oye, es increíble. El presidente del Frente Agropecuario del PRM
Eulalio Ramírez. Lo acaban de cancelar. Y sonaba como ministro. Al presidente del Frente Agropecuario, el PRM en La Vega. El de Santiago. Ya caí, a los de Hipólito que están cancelando. No, a los del PRM. De Hipólito, porque hay dos PRM, el de Hipólito y el de Luis. Hasta que hasta que un juez no determine lo contrario. Sigue siendo un solo PRM. Y lo están cancelando. Ellos se molestan porque dicen, bueno, tú estás criticando al gobierno. No, yo estoy defendiendo a los PRMistas que están en el gobierno, que son agrónomos. Y a los PLDistas que son agrónomos, y a los FUPistas que son agrónomos. Los que están maltratando a los agrónomos PRMistas son los funcionarios que nombró el gobierno ahora, el ministro actual, que no solamente lo está cancelando, Freddy, no. Lo está humillando. Wow. O sea, a Eulalio le dijeron, mira, usted se va para su casa. ¿Y dónde está mi resolución? No. Pero era viceministro por el decreto. Claro, a usted le va a llegar su decreto. Es sanjuanero, es sanjuanero. Claro que sí. Fue por sanjuanero que lo cancelaron. Pero óyeme, y a los demás, a todos los que están cancelando, es bueno que el gobierno lo escuche esto, en agricultura. Lo mandan para su casa primero. Es como si un gobierno contrario llegó o sea, en agricultura, déjame terminar de idea, Fred, y escúchame. En agricultura, lo que ha habido es un cambio de ministro. Wow. En agricultura lo que está habiendo es un cambio de gobierno. Wow. O sea, parece que aquí hicieron unas elecciones privadas y ganó un partido contrario y le dieron agricultura. Pues mira, cancelando agrónomos, pero más que la cancelación, que te pueden cancelar con un papel, mire, usted está cancelado. Ese es el maltrato y la humillación. Mire, váyase para su casa, párese de ese puesto. ¿Y qué pasó? Usted está destituido. ¿Y mi documento? No, espérenlo en su casa. Y después que se lo entregan. ¿Y esas formas? Tito, porque yo no entiendo. Pero Tito, disculpa, hay como una voluntad clara, hay gente, al parecer, de destruir el sector agrícola en la República Dominicana. Yo creo que sí. Para importar. No hay duda. Tito, yo quería preguntar. Privilegiando la importación. La importación y otro elemento nuevo que hay. ¿Cuál? La fusión del IAD con agricultura, que nosotros entendíamos que era una necesidad, ha devenido ser un tremendo fracaso. Y las denuncias que se hacían, uno comienza a verla ahora con preocupación. ¿Por qué? Porque con la fusión, 700 agrónomos que vean en el IAD, se mandaron 200 para agricultura a pasillar, sin un plan, sin un proyecto, nada. Y 500 están en el aire ahora, esperando que si no cobran este mes, si este mes no lo pensionan, lo van a cancelar. A 500 agrónomos. 500. Bueno, Tito, se había pensado que la sustitución del INVEL por Eulalio era un asunto entre hipolitistas muy adecuada, muy positiva. Pero resulta que de repente Andrés Bautista se mete y rompe el decreto de Eulalio y lo cancelan. ¿Qué pasó ahí con Eulalio, Andrés, y la cancelación de Eulalio? No, y la pregunta no solamente con Eulalio, con todos lo que están haciendo. ¿Está maltratando al presidente Hipólito Mejía? No creo que sea Hipólito, porque Hipólito no trabaja en agricultura. No es ni siquiera a todo lo que le vuela a fulano, mengano, no, porque están siendo indiscriminados. Por ejemplo, hay un plan ahí de financiamiento de vehículos que yo lo apliqué y siempre se ha aplicado. Todo el mundo lo ha aplicado. Todo el mundo lo ha aplicado. ¿Y quieren meter preso al INVEL por eso? Bueno, pero es que en todo lo que pasó en Senasa, por ejemplo, bueno, usted coge preso al que cometió el delito, si hubo delito, pero usted no sustituye a Senasa, no elimina a Senasa. Limpio. No elimina a Senasa. Bueno. O sea, el plan de financiamiento de vehículos, que es histórico, usted lo único que tiene que sacar es lo malo de eso, y si tiene que investigarlo y meterlo a la justicia, o preso, usted lo hace. Bueno, yo quiero felicitar a la AMPA por la gran representación que tiene con Tito Hernández, un excelente speaker y vocero. Las puertas de esta plataforma están abiertas. Venga para el tanto para que hagamos un repaso de lo que fue su carrera
con Balaguer en los puestos que estuvo, y la denuncia está hecha, un llamado al señor presidente de la República, un sector tan neurálgico y tan sensible en estos tiempos como el sector agropecuario no debe ser tratado con rebatiñas políticas y sobre todo maltratando a técnicos y personas que son héroes, porque todo el que trabaja en la tierra, todo el que trabaja para darnos el plátano, para darnos el arroz, la comida, debería ser tratado en condición de héroe nacional. Si es que gracias, Tito. Es una nueva